Hola chicos, espero que se encuentren muy bien, en casa cuidándose como siempre y ojalá estén con ánimo de seguir adelante, ¿cierto? Así que desde acá los acompañamos siempre frente a cualquier situación, cualquier duda, podemos contactarnos, nos podemos escribir, ¿sí? Ahora yo les voy a enviar y bueno, les voy a dar algunas instrucciones generales de la guía de ejercitación que se va a enviar hoy. Les cuento lo siguiente, que el objetivo de aprendizaje sigue siendo el mismo, en donde estamos analizando sobre la base de la investigación factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en la salud humana. Y como habíamos visto en la semana pasada, en el material de estudio que se les envió, para poder entender todo esto, cómo nuestro cuerpo se defiende, cómo nosotros podemos lograr una buena salud o mantener nuestro estado de salud, mejor dicho, sabemos que hay un sistema que es muy importante y es nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico. Así que esta guía de ejercitación está enfocada a eso, a lo que vimos la semana pasada. Recordar que hay distintas fuentes de investigación, o sea, de buscar material para contestar. La guía de la semana pasada, por supuesto, en Currículum Nacional. Pueden investigar también en la web, Puntaje Nacional. Hay videos explicativos bastante buenos y de buena calidad. Dar algunas instrucciones generales, en donde, como dice acá, a partir del material de aprendizaje enviado, la fecha e investigación bibliográfica, conteste cada una de las actividades. Las actividades, ustedes ya saben que están divididas en 4 ítems, en donde está, bueno, actividad número 1, que en el fondo es recordar lo aprendido, que apunta a habilidades que son más básicas. La actividad número 2, donde aplicamos lo aprendido, y la número 3, en donde reflexionamos acerca de lo aprendido. Entonces, actividad número 1, recuerdo el aprendido. Como sale acá, hay preguntas de selección múltiple y como decía la instrucción, hay que marcar aquellas respuestas, aquellas alternativas correctas, destacándolas, subrayándolas, marcándolas con una X, etc. Entonces tenemos en la primera parte donde tenemos preguntas que son netamente referidas al conocimiento, como por ejemplo los epitelios son barreras físicas que nos permiten defendernos de microorganismos patógenos. ¿Qué quiere decir patógenos? Que causan enfermedades. Estas estructuras forman parte de un gran mecanismo de inmunidad junto con la secreción de citocinas y la presencia de algunos leucocitos y proteínas del complemento. ¿Qué tienen en común estas formas de defensa? Ustedes ya deberían saberlo, ¿cierto? O si no, hay que revisar el material. Esta es la número 2, referidas a la fagocitosis, inmunidad innata, y luego viene un párrafo en donde ustedes tienen que completar este párrafo con los conceptos que están acá. Está el concepto adaptativa, que hace referencia a la inmunidad adaptativa, alérgenos, que son aquellas sustancias que causan alergias, específica, inespecífica, inmunidad innata, antígenos. Si ustedes se dan cuenta acá, hay 4 espacios acá, por lo tanto, y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, hay algunas de estos conceptos que no se van a ajustar acá, ¿ya? Así que tenemos que seleccionar, tenemos que discriminar cuáles son los que corresponden para completar correctamente este párrafo. Actividad número 2, aplico lo aprendido. Nos vamos a lo aprendido acá, vamos a aplicar. Se presentan casos en donde ustedes de tipos de inmunidad, todas las preguntas referidas al sistema inmunológico, y ustedes acá tienen que seleccionar. Y la última parte, que es reflexiono, acá vienen preguntas en donde hay habilidades que están en juego que son de mayor complejidad. Entonces acá hay una gráfica, como dice acá, el siguiente gráfico representa el número de casos de fiebre tifoidea y fiebre paratifoidea notificados al Ministerio de Salud de Chile entre los años 1950 y 2014. Acá los tenemos la curva, en donde acá vemos que se presenta el pico de esta enfermedad, para luego, si nos damos cuenta, va bajando a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces acá dice, a partir de la reciente información entregada, es correcto afirmar que cuál de estas que están acá, de estos enunciados, es el correcto, y vamos a tener que
seleccionar si es solamente 1, 2, 3 o 1 y 2, etc. Viene otro gráfico en donde acá tenemos un tipo de linfocitos, que son los linfocitos CD4, que están presentes en la sangre de una persona infectada con VIH, ¿cierto? El VIH, que es un virus que provoca el SIDA. Y dice, además de estos linfocitos, se presenta la cantidad de anticuerpos anti-VIH, que combaten en este caso el virus, ¿cierto? Anticuerpos por cada mililitro de sangre. Y la carga también de ARN viral. Recordemos nosotros que en el caso del virus del SIDA, que provoca el SIDA, el VIH no tiene, su material genético no es ADN, sino que es ARN, ¿ya? Al igual que el coronavirus que está provocando COVID-19. El material genético de ellos es ARN. Y todo lo anterior en función del tiempo, semanas y años, ¿cierto? Acá tenemos la gráfica, en donde en esta gráfica acá tenemos el linfocito CD4, que está con línea punteada. Tenemos también los anticuerpos anti-VIH, que es esta línea que está acá, que es continua, que es más clara. Y por último tenemos también aquí con una línea continua, pero oscura, que corresponde a la carga viral. Tenemos que ir viendo, ¿cierto?, las distintas etapas. La fase aguda, la latencia clínica y SIDA, es decir, cuando se presenta la enfermedad, cuando esta persona ya se enfermó. Recordemos siempre que una persona que tiene VIH no significa que tenga SIDA. El SIDA es la enfermedad, ¿ya? Ahora, una persona que tiene SIDA siempre tiene VIH, ¿sí? El SIDA es la enfermedad. Las personas pueden tener VIH y ser, en este caso, asintomáticas de esta enfermedad. Entonces, ustedes tienen que analizar esta gráfica, comparar qué pasa, por ejemplo, la fase aguda con la carga viral versus, en este caso, con los anticuerpos anti-VIH. ¿Qué pasa en la latencia clínica entre los anticuerpos anti-VIH y la carga viral? ¿Qué pasa también con los linfocitos CD4? Por último, ¿qué pasa cuando esta persona desarrolla la enfermedad, ya hay SIDA en este caso? ¿Qué pasa con la carga viral? ¿Y qué pasa en este caso con los anticuerpos VIH? ¿Ya? ¿Dónde está el mayor registro? ¿Dónde disminuye? ¿Y cómo están relacionadas estas curvas? ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros analicemos esta gráfica, vamos a poder indicar qué es lo correcto del análisis de la gráfica. Después dice una sustancia obtenida del medio intercelular de un tejido es capaz de activar a linfocitos y fagocitos y de promover la inflamación. ¿De qué sustancia se trata? Si nosotros recordamos las funciones de tanto las células que participan en nuestro sistema inmunológico, como también de aquellas sustancias químicas como los anticuerpos, las citoquinas, etc., hay unas de ellas que están relacionadas con la inflamación. ¿De qué sustancia se trataría ella? Y la última parte, para responder las preguntas 14 y 15, es en base a una infografía que está acá abajo. Imagino que ustedes han escuchado hablar del plasma sanguíneo, que en algunos centros de salud se ha utilizado y hace poco tiempo salió en una portada de un diario de circulación nacional, el caso de un médico que gracias a la utilización del plasma sanguíneo pudo sobrevivir frente a COVID-19. ¿Ya? Entonces acá está, esta infografía es bien explicativa de qué es el plasma, ¿cierto? Entonces acá tenemos una persona afectada por un nuevo virus, al principio no tiene anticuerpos en la sangre para combatir el virus, tenemos los glóbulos rojos y tenemos el plasma o suero, que es la parte líquida de la sangre. Luego, ¿qué pasa acá? En el caso de la inmunidad activa, recordemos qué es la inmunidad activa, que es cuando nuestro organismo genera anticuerpos, versus la inmunidad pasiva, que es cuando nuestro cuerpo no genera anticuerpos y por lo tanto esos anticuerpos a esta persona se les tienen que entregar, se les tienen que inyectar, como por ejemplo en el caso de los sueros. ¿Ya? Acá dice la persona se restablece cuando el sistema inmunitario crea nuevos anticuerpos. Luego dice el plasma que proviene de un paciente restablecido que contiene anticuerpos. De una persona que se enfermó, ¿cierto? Generó actividad, o sea, generó inmunidad activa, por lo tanto generó sus anticuerpos y luego que se recuperó, estos quedan
dando vuelta en la sangre. Por lo tanto, eso es lo que se rescata. En el plasma están estos anticuerpos. Entonces, después dice, otro paciente infectado con el mismo virus recibe una transfusión. ¿De qué cosa? Del plasma, que es la parte líquida de la sangre, y que al enfermarse y desarrollar inmunidad activa, esta persona que generó anticuerpos. Por lo tanto, este plasma de la persona que se recuperó lleva consigo los anticuerpos. Por lo tanto, este plasma se inyecta en quién o se transfiere a quién, a este paciente que está infectado con el mismo virus. Ojo, generalmente lo que yo había leído es que este tratamiento se utiliza en personas que están en estado crítico, están graves. Luego dice, ¿qué tipo de inmunidad es? Esta persona que se le inyectaron los anticuerpos, ¿está generando sus propios anticuerpos? No, ¿cierto? Por lo tanto, corresponde a un tipo de inmunidad pasiva. No es activa porque no está generando sus propios anticuerpos. En este caso, ¿quién generó inmunidad activa? Este primer paciente que se mejoró. Después dice, la investigación preliminar de esta técnica para curar el COVID-19 parece prometedora, pero los ensayos aún no terminan, ¿cierto? Estamos en época de estudios, de pruebas, etc. De eso habla esta infografía, que es bastante puntual y explica eficientemente qué es el plasma y por qué se está utilizando. Entonces, en base a esa infografía, ustedes tienen que contestar, en este caso, la primera pregunta que dice el tratamiento con plasma para COVID para combatir el virus SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que provoca la enfermedad que es COVID-19, dice, ¿otorga inmunidad activa o pasiva a los pacientes con COVID-19? Justifica. Creo que ya les di la respuesta, pero ustedes la escriben. Y luego dice, lea atentamente el encabezado de la noticia, en donde el ministro de Salud, Mañalich, el señor Mañalich, se refiere al uso del plasma. ¿Qué es lo que dijeron acá? Salud advierte que no hay autorización para tratar con plasma pacientes COVID-19. Es extraordinariamente riesgoso. El ministro Mañalich indicó que este tipo de tratamiento está en trámite esencialmente experimental y recordó lo ocurrido con la cloroquina, medicamento que resultó producir más daños que beneficios a la salud. Según su punto de vista y basándose en argumentos que apunten al desarrollo de la ciencia y tecnología, han visto lo que nosotros ya hemos visto y en base también a cómo va evolucionando la ciencia, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué la respuesta es negativa frente a un novedoso tratamiento que ha resultado ser eficaz en pacientes? Aquí tienen que fundamentar. Acá está la evidencia, cómo se realiza el procedimiento. Hay una campaña también que se ha iniciado para que personas que se hayan recuperado de COVID-19 sean donantes de plasma, ¿ya? Y no es una donación, o sea, no es una campaña de centros de salud o de centros de investigación desconocidos, sino que hay centros de investigación potentes en realidad, algunos que están relacionados con el cáncer, en donde se utilizan estos tratamientos, que han lanzado esta campaña, pero acá se antepone esta respuesta del Ministerio de Salud a cargo de su ministro. Entonces ustedes tienen que contrastar esta información y fundamentar. Ya acá obviamente todas las fundamentaciones desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de cómo avanza la ciencia. ¿Ya? Así que ahí a contrastar la información y a fundamentarla. Esa es la guía de esta semana, que cualquier duda me pueden contactar. Ahora a lo mejor vamos a tener un contacto más cercano a través de un grupo y donde ustedes pueden hacer todas sus preguntas. Va a ser más rápido la forma de contestar también. Que estén muy bien, se cuidan, un abrazo apretado y espero verles en una próxima oportunidad. Que estén bien, chao, chao.